Hola a todos, aquí hace en un video para el canal. Hoy estoy en Soma. Continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo, locos. Recuerda que llegamos aquí a Z y necesitamos un traje especial para llegar al fondo de la grieta esa que vimos y llegar a Tau. ¿Qué pasa en Tau? En Tau está el arca, que es donde están todas las personas, las conciencias de todas las personas ahí dentro, ¿vale? Y se preguntarán, ¿este traje qué? ¿Y ese cuerpo? Pues ese cuerpo es en el que nos vamos a meter con un gel especial y un chip, o sea, una especie de tarjeta, algo así, que la meteremos en el cerebro y ya nos pasaremos a este cuerpo. O sea, son las mil movidas, ¿vale? Ahora, tenemos que ir por esto. Aquí es para salir. Además de cuando hay que volver. Vale, más o menos me acuerdo dónde recogí el gel. La verdad que no me acuerdo cómo lo hice. Ya lo pillaré, ¿no? Ah, no, ya lo tengo, ya tengo el gel, vale, vale. Ahora tenemos que ir por el chip, ¿vale? Es donde está el bicho este. Es como una aparición. Por aquí no me acuerdo. Aquí no había nada, vale. Tenemos, creo que había que bajar, ¿eh? Voy a ir por acá. Ah, no, acá está lo de la... Ya me acordé, ay, mierda. Aquí es donde sacamos el gel, ¿vale? Ya me acordé. Ahora creo que tenemos que bajar por el chip. Vale, pero primero quería revisar. Aquí donde fue que cogimos un chip. Con ese chip lo traímos acá. Y de aquí sacamos el gel, ¿vale? Para que no sepa. Ahora necesitamos el maldito chip. ¿Y dónde estará? Lo más seguro es que esté en los pisos inferiores, donde está nuestro amiguito, ¿no? Como siempre. Nuestro Nemesis, podemos llamarle. Así que vamos allá, ¿no? Vamos por ese chip. Y supongo que ya nos podemos meter en la conciencia de ese cuerpo, ¿vale? ¿Esto qué es? Laboratorio. Oh, puede que sea. Ah, qué asco. Que ni nada, ¿no? Había un cuerpo. La verdad que este está todo contaminado. Sección Z, superior, inferior. Creo que tenemos que llegar acá, a la superior. Piso abajo, ¿no? Que quite todo. Ahí va. Ah, no, nosotros estamos en el superior. Vale, hola, estamos en el centro. Power Room. Creo que puede que esté nuestro amiguito por acá. Amiguito indeseado. Pero aquí ni nada, ¿no? Vale. Punto de control. Es por acá, si voy en buen camino. Mierda, es eso lo que está ahí. Hay un bicho ahí, ¿eh? Dios, ¿qué es eso?
Como hay despacio, claro, sin hacer bulla. Tengo que llegar ahí, ¿no? ¿Cómo lo hago, loco? Hay una... cerrada, mierda. O sea, como que me acerco, como que me ataca, ¿vale? Yo no tengo que hacer nada, ¿ok? Ah. Necesitamos como una especie de fusibles. Vale, yo creo que por ahí no va a ser, Llámame loco. Tengo que usar una especie de fusil y no creo que estén delante del otro. Dios, este está sin cabeza. Y para curarnos. ¿Tienes algo ahí, loco? Recordemos que a estos que no tienen cabeza no podemos escuchar nada. ¿Ves? No se escucha nada. Está sin cabeza. Veo loco. Quiero que te quites, ¿no? Quiero ver la pantalla, por favor. Johan Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. Estaban estudiando un cuerpo como alienígena. Creo que ya sé quién es, Pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the WOW is making such a big buzz about his passing. After all, the WOW isn't supposed to want anything. And definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WOW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Y le petó la cabeza. ¿Acá hay algo? Que ni nada, solo el audio ese, ¿no? ¿Estás seguro luego que solo es el audio? Ese es raro, Bueno. Vale, prácticamente el que nos están hablando ahí es nuestro amiguito que sale acá, en esta cápsula. Vale, ese es Rose. Le pusieron un nombre de Rose, vale. Dios. Como veis todos están sin cabeza. Como que les explotó la cabeza, ¿no? Hagamos algo para romper eso. No
tenéis nada, ¿no? Dios. Vale, locos. Pues acá nada, porque está el bicho ese y necesito... Necesito los fusibles esos, ¿no? Por acá es donde yo entré, ¿no? No, mira acá abajo, que no he mirado muy bien. ¿Esto es? No entiendo lo que dice, ¿vale? Hay otro muerto ahí. Vale, acá tiene que estar el chip. Los huevos que tiene que estar el chip acá, no me jodas. No entiendo. Ah, vale, vale. Ahí, ¿no? Vale, yo creo que ya tenemos todo, creo. Está contaminado también. El fin de alfa, está, algo dice, ¿no? Pero negro... Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbert leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay then. Stay safe. Imaginación o venía un bicho. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? You will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to take us off. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. Alright. Heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rowley Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range.
Yeah, I get it. No me jodas, si no respondió en Tau, es que en Tau se lió una, pero... Unable to connect. Bueno, Lumar ya no quiero relay ir a out of Tau, range. Ah, ¿no? Vale, vamos. Envenena el pozo. Algo me está siguiendo. Envenena el pozo. Está el laboratorio, que no es. Yo ya tenemos todo, creo. O falta algo más. Es que no me acuerdo lo que nos pedía, We need to find a power pack to keep your new body going. Una batería. Una batería. ¿Dónde puedo encontrar una batería? Esa batería tiene que estar donde estaba el bicho, ¿no? Por los huevos tiene que estar ahí. Que si no, ¿dónde más se va a estar? Uy, espérate. Hasta la misma puerta, ¿no? Ya deja de aparecer, loco. Pesado, Raúl, Luego acá. Ah, no, acá fue donde encontramos los cadáveres esos. Yo estoy aquí. Esto está sellado. También esto acá. Por acá ya nos metimos, ¿no? ¿Dónde está el bicho? Estoy guardado otra vez. Esa comedor. Bueno, loco, lo que queda, el bicho, ¿no? Aquí ya se fue. No, se fue, mis pelotas, sigue ahí. Se queda ahí. Loco, necesito que te quites de ahí, hombre, que necesito... Pisado, ¿Se mueve o no se mueve de ahí?
madre. Parece que estoy ahí, ¿no? Vale, regresa todo, Joder, loco. Qué mal rollo ese bicho, ¿no? O sea, es un cuerpo humano con una cabeza infectada. La madre. Te seguiré. Hay otro, no me jodas. Nos vemos. Shut the door, Cat. Lock it up. What's happening? Ya venía, ya venía. Lock the door. It's locked! What's going on? Ay, Dios mío, qué Managed susto. to piss off another one of WoW's monsters. Oh, We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. puta madre, qué susto. Dios. This is crazy. Don't worry, it'll work. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alright, try activating the suit from the terminal again. Qué susto me dio, men, el bicho ese. Dios. Se supone que ya, ¿no? Se enojó el bicho, ¿eh? I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is Qué cabrona, se hubiera ido ella, I ¿eh? need to launch the Ark. Y nos You'd deja really ganar. do it. Change body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. No, What tampoco would es be like que... before? Close my eyes and then... And then open them again. Ok. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Hostias. Vamos a hacer lo mismo cuando empezó todo, loco. Aquí. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. Ahí, ¿no? Perfect. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Uf, lo que empezó toda lista. ¿Aceptamos? Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world, You know, Indian stock photos would steal their souls. in this case, they'd be right. ¡Pam! Ahora estamos en otro cuerpo.
sea, what the fuck. Dios. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That Somos you're gonna dos. take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in his fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. ¿Quieres conectarlo? ¿Qué hacemos, loco? ¿Lo desconectamos? O sea que somos dos. O sea, what the fuck. ¿O hacemos? Falló en la batería. Ah, ya se murió. Descansa en paz, compañero. Fuiste un gran cuerpo. Un minuto de silencio, locos. O sea que ya nos quedamos con este cuerpo toda la vida, weón. No me jodas. Una cabrona la Caterina, O sea que cuando nos metemos a otro cuerpo sale como nos volvemos doble. Me gusta más este cuerpo, la verdad. Pero bueno. Ya en Tawa nos vamos a quedar, sí o sí. No vamos a volver acá. Uf. Bueno, loco, vamos allá, ¿no? Nuevo cuerpo. Es buena decisión lo que hizo el prota, la verdad. Porque a mí tampoco me gustaría estar acá solo debajo del medio con estos bichos, ¿no? Bueno, otra vez debajo del abajo del océano, loco. Joder, qué nervio, loco. O sea que copian nuestros datos y se lo mete a otro cuerpo y el cuerpo anterior se queda con mente propia, ¿no? O sea, es como doble personalidad. A ver, pero aquí no es porque está dañada las escaleras por otro lado. Dios, loco, qué vértigo que da, mira hacia abajo. Mira hacia abajo y no ver nada, loco. Uf. Debe ser por esta. Bueno, a mí sí me da cosa, la verdad. Haz el vértigo, ¿no? El personaje que Are lo we está. done here? Yeah, Activate the clamor, please. sure thing. Ya, no. This thing will be off. Dios, loco, qué vértigo, loco. ¿A cuánto estamos descendiendo? At least figured out what 130 happens when we metros, die. what the fuck.
Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? No It's responde. dumb luck, right? They woke up in the right body. They basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. Dios, pesadis, dale, no los quiero mirar, loco. Dios, I esos used to dan climb the miedos. stairs all the way to the top of the building. And I can still Como dice ahí nos dicen en qué profundidad estamos y qué bichos hay. push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge, and I felt the warm wind in my hair, and the sun was setting, and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... No me jodas. No. Vamos abajo, ¿no? Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? ¿Qué pasó? No, men, no me quiero quedar aquí. No me jodas. Tengo que salir. No, no quiero salir, loco. Ay, no, empezaron a salir esas cosas. Dios, loco, me está dando talasofobia, men. No, no me puedo llevar esto. ¿Tú qué pasa? Tengo que subir. ¿En serio me van a hacer subir, loco? I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. Pensé que me iba a Pushing atacar pretty algo. hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold.
Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than anything. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like No, no, que la sleeping without profundidad dreaming. sigue bajando Yes. más. But generally you Estamos a anticipate when you're about to sleep, and there's a natural 1800 continuation metros. since we tend to wake up where we went to sleep. My ¿Qué fue experience eso? is more like an ever-changing moment ¿Por qué that salió un never bicho ahí en really seems rojo? to find ¿Qué es eso? closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. Creo que nos va a tocar nos va a atacar un bicho acuático, Could be a time traveler stuck in a body made from Puto, ¿qué me black pasa? That'd be the worst. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Aléjese! No has conseguido, voy a hacer los preparativos y joder. What? Voy a hacer los preparativos, lo has conseguido. What the fuck? Estamos soñando, ¿no? ¿O qué? Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage, knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. What the It said fuck? it would make preparations. I don't like the sound of that. ¿Qué voy a It hacer was los very preparativos? strange. I thought it was going to kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Hostia, tremendo bicho, ¿no? Ahora estamos llegando, ¿eh? Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach Tau. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following your own footsteps, Kat. When I had footsteps, You could still be down here somewhere, technically. don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that ark. Dios, men. Es que está que me da algo, men. Ah, ya, mierda, tengo que darle acá. Joder, men, qué susto. Pensé que venía un bicho acuático, men. Ya, men, es que está muy oscuro esta mierda, men. No se ve nada. Voy a hacer los preparativos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? He visto de PA. Recogida de muestras, aprobación, evaluación de Tao, fallo, llevar el arca free. Vale, acá estaban haciendo los chicos llevar el arca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esta música? Por cierto, porque hay tanto sitio para meterme. Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Está muerto. Si Tao no respondes por arriba de locos. Eso que se alumbran son peces, loco. O sea, ni siquiera eso. Fue eso. Ahora estoy cagado vivo, man. $700 metros, eso está uno.
Sí, este está. Ahí está, luces azules está. Luces rojos, Kalimber. Vale, hay que seguir estas luces. Dios mío, quiero entrar ya a un bicho. Uf, no sé qué es peor. Si está aquí caminando por el océano. ¿Qué es eso? Corre, 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 corre. No me jodas, man. Mira lo que dije y lo primero que pasa. Va a haber un bicho acuático, man, no me jodas. Inventario. Vale, esta es de misión. Un tiburón poco común se ha acercado al señuelo luminoso, ha dado vueltas al lado para comerse el calamar seco. Es improbable que frecuentemente se habla. Hostia, es un tiburón. A ver. Calamar gigante. 170-200 centímetros. Un ataque frenético destrozó a la jaula azul. En cuanto encendió la luz, huyó rápidamente. Claramente se trata de otro espécimen afectado por la fuga del gel estructural, parcialmente cubierto de escamas y una estructura ósea recién formada que sobresale a través del manto. Hostia, no me jodas. No me jodas. Las criaturas desfiguradas por el gel están desatadas y atacarán a cualquier cosa. Todavía es difícil determinar cómo Wow afectó su comportamiento más allá de su aparente agresividad y su afinidad por la luz. Las criaturas parecen buscar algo específico, algo que no está presente en este ecosistema. Vale, estos bichos los atrae la luz. El calamar le espanta la luz. Y el tiburón le... los cadáveres, ¿no? Mierda. ¿Qué hacemos, loco? No me jodas, men. ¿Dónde hay que ir? Ya se apagaron las luces, tengo que ir por las rojas, no me jodas. Bueno, loco, lo hago pasar Superman, man. Al final sí me aumenta malata la sofoya. Ahora hay que ir por las luces rojas. O sea, es como regresar. Oh, bichos, no me ataquen, por favor. Ah, vale. Y ahora estamos por... Ah, este es Climber Station. Está cayendo como una tormenta en el exterior, ¿sabes? Pero bueno, ahora ¿dónde tengo que irme? Ya no tengo las luces estas.
jodas que tengo que ir a la oscuridad, men. Me la estoy pasando mal con este juego, Creo que tenemos que llegar a Kalimber, Ahora se ponen azul. Pero antes estaban rojas. Ah, vale. Ya entendí por qué estaban rojas. Se preguntan por qué el personaje no siente miedo, es porque es prácticamente un robot loco, o sea, no tiene... 500 metros, creo que sí tengo que ir por oscuridad. No me jodas. Dios, loco. Ahora eso está más fuerte, la corriente. Pasando súper mal, loco, es que no se ve nada. Dios, ¿qué es eso? Es el pulpo, ¿no? El calamar. No me jodas, men, se van a hacer estos bichos por acá. Vamos a avanzar. Dios mío, yo en este capítulo el que voy a pasarla super mal. Dios mío, me está temblando hasta la pierna, men, te lo juro. Estoy escuchando algo, No, la corriente va a mandar a volar la luz. Va a mandar a volar las luces y no voy a ver nada, loco. Vamos, corre, corre, corre. Punto de control. Vale, locos. Yo creo que lo dejaremos por acá, Vale, punto de control. Estoy pasando súper mal, te lo juro, ya no hay más. Vamos a escuchar este que dice acá. Tao, can you hear this? Anyone there? Dios, man. This is Tao. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tao. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tao, keep the doors unlocked. We're coming in. Y una mierda, que esas luces no van a espantar a los bichos. Vamos a curarnos. A ver, pues si ahí pronto nos hicimos daño. Mierda, le quitamos luz al sitio, me cago en todo. Bueno, loco, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como veis, la tipa está súper mal aquí en esta parte. Pues literal no se ve nadie, encima hay bichos que la verdad dan miedo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.